Los directores de cine de terror llevan años haciendo algo curioso, en donde cogen canciones románticas que asociamos obviamente con el amor, la nostalgia, la tranquilidad, y las colocan justo en el momento en el que todo está a punto de romperse. Es una forma de descontextualizar la música y, claro, para aumentar la tensión, pero sobre todo para burlarse de nuestras emociones. Porque hay algo profundamente inquietante en escuchar una canción sobre amor mientras alguien está siendo perseguido o asesinado. Muchas de estas canciones hablan de seguridad, de afecto, de volver a casa, de encontrar a alguien, y nuestro cerebro las relaciona con recuerdos súper agradables, con la infancia, con momentos felices. Pero la imagen de la película muestra exactamente todo lo contrario. Entonces el cerebro recibe dos emociones incompatibles al mismo tiempo. La canción dice todo está bien, pero la imagen dice que nada lo está. Escuchar estas canciones durante una persecución nos produce una falsa sensación de calma. Quizás por un momento bajamos la guardia, nos dejamos llevar por la melodía y cuando menos lo esperamos, ¡boom!, ocurre el golpe. Y existe una canción que parece perseguir constantemente a estas películas de terror. Escrita por Jim Steinman e interpretada por Bonnie Tyler en 1983, fue uno de los sencillos más vendidos de la década, y más de 40 años después sigue apareciendo una y otra vez en el cine. Y no es coincidencia, ya que se la recuerda como una canción romántica. Steinman explicó que originalmente fue concebida como una especie de aria gótica inspirada en vampiros. No habla de un amor tranquilo, sino habla de dependencia, desesperación, oscuridad. Es una canción profundamente dramática y por eso funciona tan bien. No es que el cine de terror la haya vuelto oscura, es que la canción siempre lo ha sido. Y claro, tan atemporal que siempre reaparece cada cierto tiempo, vuelve a ponerse de moda en películas, redes sociales. Porque su estructura es perfecta. Comienza íntima, crece poco a poco y termina en un clímax enorme, casi desesperado. Todo el tiempo sentimos que algo está por ocurrir, y cuando esa explosión coincide con una escena de persecución, el resultado es inolvidable. No por nada el cine terminó convirtiéndola en una auténtica canción de persecución. En el propio título ya existe una ironía evidente. El amor duele. Esta película lleva esa frase a un lugar mucho más retorcido. Michael Myers nunca vivió el afecto de una manera sana. Creció rodeado de abandono, violencia. Mientras la canción habla de las heridas emocionales que puede dejar el amor, la película convierte ese dolor en violencia física. Michael fue un niño profundamente roto antes de convertirse en un monstruo. Esto resulta mucho más incómodo que simplemente verlo matar. La canción no justifica sus actos, pero sí nos recuerda que antes del asesino existió una personita chiquita. Este es uno de los contrastes más brutales de toda la historia del cine. Mientras en pantalla vemos una de las escenas más violentas jamás realizadas, la música de fondo es delicada, melancólica y casi pastoral. Tiene algo bucólico, incluso transmite paz. Y por eso funciona, porque la banda sonora no compite con la violencia. Hace exactamente lo contrario. La acaricia y el resultado es totalmente perturbador. Aparece otra vez Jim Steinman
Y no es casualidad, sus canciones tienen un carácter casi teatral, con enormes cambios dinámicos y un dramatismo que parece escrito para el propio cine. Mientras la película homenajea constantemente al Slayer de los años 80, esta canción convierte la persecución en una especie de espectáculo. La escena resulta hermosa, violenta, trágica, extrañadamente épica. Es uno de esos momentos donde dejamos de pensar únicamente en el miedo y empezamos a sentir incluso tristeza por los personajes. Entonces, estas canciones nunca fueron elegidas únicamente porque son bonitas. Fueron elegidas porque representan todo aquello que está a punto de perderse. El amor, la calma, la inocencia, la seguridad. Y el terror toma esos recuerdos, los rompe frente a nosotros, porque el cine tiene ese poder muy extraño. No cambia la música, pero sí la forma en cómo la escuchamos.